Muy bien, vamos a continuar con este problema que me parece corresponde al problema 16. En este caso nos dicen que esta masita M se encuentra sujeta a una cuerda de longitud dada L, que en este caso valen 10 metros, y de dos extremos que se encuentran separados de metros, ¿no? También nos menciona que hay una altura h minúscula, pero realmente no es un dato que vayamos a utilizar y realmente no es necesario, solamente estos dos, ¿no? Y bueno, nos dicen que la gravedad local por supuesto vale g, ¿no? Bueno, nos dicen que entonces esta partícula puede moverse libremente a lo largo de esta cuerda y nos piden cuál sería el periodo de las pequeñas vibraciones que va a realizar esta masita, ¿no? O sea, un movimiento armónico simple. Muy bien, lo que tenemos que hacer primero es identificar la posición de equilibrio. Todo problema de movimiento armónico implica por lo menos conocer cuál es la configuración de equilibrio respecto a la cual vamos a medir nuestras vibraciones. Muy bien, claro que no siempre al detalle, pero por lo menos tener claro dónde es. Naturalmente yo ya he colocado que la distancia en la que se encuentra el punto de los dos extremos va a ser la mitad de la cuerda. ¿Por qué? Por simetría. Esto se debe también a que la cuerda está sujeta a una sola fuerza. Por ejemplo, la fuerza que puede ejercer la cuerda va a llamarse F, ¿no? Y su peso, vamos a darle una masa M, puede ser mg, ¿no? Entonces, si sabemos que la componente horizontal de estas dos fuerzas deben anularse, o sea, deben ser iguales, entonces quiere decir que estos ángulos son iguales. Así, por la simetría, este punto debe ser un punto en el eje de simetría de este triángulo, pues, ¿no? Bien, entonces nosotros ya sabemos que la configuración de equilibrio o la posición de equilibrio es justamente la que corresponde a la mediatriz de este triángulo, ¿no? O sea, la que está en la mediatriz. ¿Qué más? Ahora vamos a dibujar el desplazamiento pequeño. Primero el horizontal. Voy a dibujarlo así. Si esta se mueve en la horizontal, naturalmente su distancia a este punto va a ser más o menos así. De acá para acá. Y de acá va a ser más o menos así. Una así y así. Muy bien. Entonces, la suma de estas longitudes va a seguir siendo L, pues, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede? Lo curioso es que esta masita también debería quizás moverse hacia arriba, estar por acá. Ahora, no lo voy a colocar y no voy a analizar el movimiento vertical por una sencilla razón. Resulta que, primero, nosotros sabemos a priori que el movimiento que realiza esta partícula es exactamente el movimiento de una trayectoria elíptica, ¿no? Con focos a una distancia d, ¿no? Y con semisuma de lados siempre que sea L, ¿no? Así. Todo esto vale L. Muy bien. Y toda elipse, ¿sí? Toda elipse se puede aproximar en una vecindad de un punto de sus semiejes a una parábola. Por lo tanto, si yo tengo un desplazamiento x acá, su desplazamiento y va a ser una constante por x al cuadrado. ¿Qué sucede? Que como x va a ser pequeño, x al cuadrado va a ser mucho más pequeño todavía. Por lo tanto, el movimiento en la vertical se va a despreciar con respecto al movimiento horizontal. Esto es que vamos a considerar únicamente el movimiento horizontal, ¿sí? Por lo tanto, despreciamos pues la vertical porque va a tener un menor orden de magnitud, dado la aproximación de una parábola que tiene la elipse. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a dibujar este angulito de acá. El ángulo de equilibrio le vamos a llamar θ, y por lo tanto esto va a ser un delta de θ. Dado que tenemos el mismo triángulo acá, ¿no? Claro que aproximadamente estos son distintos, pero, a ver si esto es el ángulo θ, como aproximadamente son iguales, ¿no? Pero tienen ligeras diferencias, uno es mayor ligeramente al otro, ¿no? Podemos decir que de todas formas este ángulo va a ser delta de θ. Luego podemos relacionar x con el ángulo delta de θ. La pregunta sería, ¿cómo lo relaciono? Debemos encontrar quizás algunas magnitudes. Por ejemplo, este ángulo de acá vale pi medios menos L, ¿no? ¿Sí? Podría yo decir simplemente que esto es, vamos a decirlo por acá, pi medios menos θ más delta de θ, ¿no? Y en ese triángulo
lo mismo, pues, ¿no? Este angulito es lo mismo que el otro, ¿no? Justo este angulito de acá es el complemento de este otro, claro, porque esto va a estar a la vertical, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos decir que este triángulo es prácticamente este otro triángulo. Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud X en función de este ángulo y él? Cuando tú tengas un problema de aproximaciones, o sea, con triángulos con magnitudes muy pequeñas, utiliza el teorema de los senos, ¿sí? Nosotros tenemos por acá una cosa así. Así y así. Tenemos X, tenemos L medios y tenemos pi medios menos, en este caso, teta más delta de teta. Luego acá tenemos delta de teta, ¿no? Entonces, si aplicamos el teorema de senos, decimos X es al seno de él, o sea, X es al seno de delta de teta, como L medios es al seno de esto, que vendría a ser el coseno, ¿no? Por relación de ángulos complementarios. Muy bien. Ahora, como delta de teta es muy pequeño comparado a teta, podríamos aproximar esto al coseno de teta, ¿no? Al coseno de teta. Y como delta de teta es muy pequeño, esto se puede aproximar justamente al ángulo, delta de teta. Por lo tanto, podemos decir, ¿no?, que X es al delta de teta como L es al doble del coseno de teta, ¿no? Si despejamos acá, tenemos que delta de teta va a ser igual al doble del coseno de teta entre L por X, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar al final del análisis. ¿Por qué tengo que analizar estas relaciones? Porque en el movimiento armónico simple que voy a plantear, voy a tener que utilizar el ángulo y en algún momento voy a tener que utilizar esta relación, ¿sí? Por acá voy a colocar esta relación que hemos obtenido. 2 coseno de teta entre L por X es el ángulo delta de teta. Claro que a modo de aproximación, ¿no? Ahora, la idea de analizar el movimiento armónico simple para la coordenada X es encontrar una ecuación de esta forma, ¿no? Segunda derivada más algo por X es igual a 0, donde este algo debe ser positivo. Y esto significa que aquello va a ser la frecuencia angular al cuadrado, pues, ¿no? Esta es la forma general de toda ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una relación así, ¿no? X segunda va a estar sumada a una constante que va a depender de todos los datos, que multiplicada por X va a ser igual a 0, ¿no? Esta va a ser la ecuación diferencial. Naturalmente tú no tienes que resolver la ecuación diferencial, solamente tienes que hallar esta magnitud. ¿Por qué? Porque una vez que tienes esto, tienes omega. Como tienes omega, vas a tener el periodo que va a ser igual a 2pi entre omega, ¿no? 2pi entre omega. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones del movimiento de esta masita, ¿no? Vamos a hacer primero un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vamos a graficar las tres fuerzas a las que está sometida. La primera es el peso, por supuesto. Las otras son las tensiones. Tienen que ser de la misma magnitud, ¿no? Ahora, el ángulo que hace esta tensión con la vertical es la suma teta más delta de teta, o sea que teta más delta de teta. Y acá sería teta, pero esto de acá era teta menos delta de teta. Teta menos delta de teta. Muy bien. Ahora, sabiendo que esto representa el eje X y podríamos decir que este representa el eje Y, decimos que sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Sumatoria de fuerzas en Y es la masa por la aceleración en Y. Sin embargo, en Y hemos dicho que es muy pequeño, que esto quiere decir que esto se aproxima a 0, o sea que hay equilibrio en la vertical, ¿no? A partir de aquí ya el proceso es bastante rápido. Podemos decir simplemente lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular las fuerzas en la vertical. Sería L por el coseno de L. O sea, F coseno de teta más delta de teta es la primera fuerza vertical. La segunda es esta. Sumamos F coseno de teta menos delta de teta, ¿no? Todas estas son hacia arriba. Deben ser iguales al peso, ¿no? mg.
Factorizando f y tenemos la suma de cosenos, ¿no? La suma de cosenos se simplifica como coseno de la semisuma por coseno de la semirresta por 2, ¿no? O sea que esto sería 2f coseno de la semisuma, que sería teta, por coseno de la semirresta, que sería delta de teta, ¿no? O sea, sería realmente menos delta de teta, pero el coseno absorbe el menos y te queda delta de teta. Muy bien. Ahora, esto de acá se aproxima prácticamente a 1 porque es un ángulo muy pequeño, ¿no? Entonces esto quiere decir que nuestra ecuación o nuestra relación final es simplemente la del inicio, ¿no? Que te dice que esto es mg. O sea, estas fuerzas F son las del inicio. Eso es todo lo que te está diciendo esta ecuación. Ahora, la siguiente, ¿no? La siguiente ecuación te va a relacionar las fuerzas en X, ¿no? En X, todas las que están a la derecha son positivas y acá negativas. A ver, hacia la derecha tendríamos F por el seno de este ángulo, teta menos delta de teta, ¿no? Teta menos delta de teta. Ahora, este era positivo y este de acá es en contra, negativo, menos F seno de teta más delta de teta. Muy bien, esa sería la masa por la aceleración, ¿sí? Nuevamente factorizo F y tengo resta de los senos, ¿no? Resta de senos, seno de A menos seno de B, ¿no? Sería doble el seno de la semirresta por coseno de la semisuma, ¿no? Entonces sería acá 2F por el seno de la semirresta, o sea, el menos el es menos doble delta de teta entre 2 menos delta de teta, por coseno de la semisuma, que sería teta. Esto debe ser m por x segunda. Muy bien. Ahora, 2f por coseno ya lo tenemos acá, ¿no? Es mg. Ahora el menos sale del seno y te quedaría finalmente esto, ¿no? Menos mg por delta de teta debe ser m por x segunda, ¿no? Finalmente podemos simplificar las masas, ¿sí? Simplificando las masas vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a pasarlo por acá. Tendríamos, pasando también esto al otro lado, tendríamos x segunda más g por delta de teta debe de ser 0. Muy bien. Y ya prácticamente tenemos todo el problema, ¿no? Porque delta de teta tiene esta relación con x, 2 coseno entre n. Reemplazando tendríamos lo que buscábamos. Segunda derivada más algo. ¿Quién es ese algo? G por el doble del coseno de teta sobre n. Por x debe de ser 0. Y habíamos dicho que lo que acompaña el x, que debe ser positivo, es nuestra queridísima frecuencia angular al cuadrado, ¿no? Entonces nuestro periodo va a ser 2pi entre omega. Quiere decir que nuestro periodo va a ser 2pi entre la raíz de esto, ¿no? O sea, raíz de L sobre 2G coseno de teta. Muy bien. Esta sería realmente la respuesta para ese problema. Sin embargo, claro, nos dan valores. Nos dicen que L vale 10 metros, ¿no? G no nos lo dicen, pero de acuerdo a las claves se deduce que debe ser la gravedad aproximada como 10 metros segundo cuadrado, ¿no? Ahora, teta. ¿Cómo llamamos teta? Utilizando D. El coseno de teta, bueno, el seno de teta va a ser D medios entre L medios, ¿no? Este es 37 graditos, ¿no? Si no la ven, simplemente plantéenlo de acuerdo a la figura del triángulo D y L medios, ¿no? Teta es este angulito, ¿no? O esto de acá es 2 teta, ¿no? Entonces con eso podríamos decir también, ¿no? ¿Cuánto vale teta? Muy bien, entonces reemplazando esto de acá, tendríamos, ¿no? 2pi raíz de 10 entre, está un poquito chueco, 20, 2 por 10 es 20, por coseno, que sería 4 quintos, ¿no? Sería 4 quintos. Muy bien. Ahora, metiendo el 2 en la raíz, finalmente nos va a dar que el periodo va a ser, de acuerdo a las claves, pi raíz de 2.5. ¿Ok? Finalmente, esta corresponde a la respuesta de la alternativa A. Muy bien. Muy bien. Como vemos, el movimiento depende únicamente de las propiedades geométricas, ¿no? El periodo depende de los factores geométricos, no depende de la masa, ¿no?
En este caso no significa que mientras más pesado sea esto va a cambiar el periodo es el mismo, es independiente de la masa. Bueno, este es el problema típico de las oscilaciones del tipo péndulo, ¿no? Esto es casi como un péndulo. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Vamos a continuar entonces con el problema número 11. Muy bien, ahora vamos a continuar con el problema número 11 de esta olimpiada, la cual realmente es una pregunta un poquito capciosa realmente. Es decir, da la apariencia de que sea un problema operativo, difícil, por así decirlo, ¿no? Yo diría que hasta los autores, de ponerse de acuerdo, serían capaces de ponerle un examen de admisión, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Porque esta pregunta solo tiene la apariencia de ser operativa, pero se resuelve en un par de pasos nada más, siempre y cuando nosotros recordemos algunos conceptos, ¿sí? Nos dicen lo siguiente: tenemos una escalera por la cual, ¿no?, se va a colocar una persona. Pero nos dicen que inicialmente esta se encuentra en la posición dada, o sea, en la posición inicial, a punto de deslizar, donde esta no tiene fricción, esta cuña, esta esquina no tiene fricción, y esta sí tiene una fricción que viene caracterizado por el coeficiente de fricción mu, ¿no? Entonces nos dicen que inicialmente esta escalera se encuentra a punto de deslizar. Luego viene una persona y nos dicen hasta qué altura máximo puede colocarse dicha persona. Eso es lo que nos están diciendo, ¿no? Bien, lo que tenemos que hacer rápidamente es identificar, ¿sí?, de manera cualitativa nomás, ¿eh? Primero vamos a hacer la configuración de equilibrio antes de que la persona se suba a la escalera, ¿no? Acá va a haber una reacción que va a ser, por supuesto, perpendicular a esta, ¿no? Y acá va a haber un peso, ¿no? El peso, por supuesto, que se ubica a la mitad de L porque es una escalera homogénea, ¿no? Y ahora nos dicen lo siguiente. Bueno, lo voy a dibujar un poquito más acá, por acá. Nos dicen, bueno, si este es el peso, ¿no?, si este es el peso, nosotros sabemos que si prolongamos esta reacción normal, y acá sabemos que entre la fricción y la normal se ejerce una fuerza de reacción, ¿no? Una fuerza de reacción que por supuesto puede ser más o menos así, ¿no? Así. Y si prolongamos también esta reacción por acá, ¿sí?, vamos a prolongar, ¿qué vamos a tener? Que tienen que ser lo que conocíamos como la concurrencia, ¿no? O sea, de por sí estas dos reacciones ya concurren en este punto. Entonces, para que haya un equilibrio, esta otra fuerza resultante también tiene que ser concurrente. Pues bueno, ese es el primer diagrama de cuerpo libre que podríamos ejemplificar en la primera configuración. Bien, ¿qué de especial, qué de útil nos da esto? Simple, debemos recordar algo, ¿no? Sabemos acá que su fuerza de fricción y su reacción normal siguen una relación de mu veces la normal, ¿no? O sea que la fricción máxima va a ser mu veces la normal. O sea que si este es un ángulo, vamos a llamarle alfa, ¿no? Entonces, este sería el ángulo alfa, por ejemplo, o por acá. Por acá vamos a ejemplificar simplemente alfa. Muy bien. Quiere decir que la dirección de esta recta y su ubicación ya la conocemos, ¿no? Es aquella que hace un ángulo alfa con la vertical, y donde alfa es el arco tangente de 1, porque acá sabemos que la tangente de alfa pues va a ser u, ¿no? Muy bien. Entonces lo que sabemos en la configuración de equilibrio, antes de que la persona se coloque en la escalera, es que existe esta configuración de tres fuerzas, ¿no?, donde ya la normal y la fricción, o sea, la fuerza de reacción horizontal, concurren en un punto donde el peso también debe concurrir. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la persona se coloque? Esto lo vamos a quitar. ¿Qué va a pasar cuando la persona se coloque en la escalera, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? A ver, nosotros podríamos decir que la persona, por ejemplo, puede estar acá con un cierto peso, que es M mayúscula por G,
y el peso de la escalera puede estar por acá, ¿no? Luego, la reacción normal va a seguir la misma dirección, la dirección anterior, pues, ¿no? Porque sigue siendo perpendicular a la barra, ¿no? Entonces esto está por acá, ¿no? Ahora, si nosotros calculamos la resultante de estas dos, o sea, digamos el centro de masa de la escalera y la persona, digamos que esto estaría por acá, esta sería la resultante de estas dos, y la hacemos concurrir en un punto con esta, entonces necesariamente la reacción de este apoyo debería ser concurrente con ese punto, pues, ¿no? ¿Sí? Siempre debe ser posible encontrar un sistema de fuerzas concurrentes para el equilibrio, pues, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Por qué queremos que sea concurrente? Bueno, simple, ¿no? Porque si tomamos momentos respecto a este punto, toda la sumatoria de brazos debe dar 0, pues, ¿no? Si hay dos concurrentes, la última debe ser concurrente, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podríamos decir, ¿no?, que dependiendo de dónde se coloque esta masita, o sea, para la persona tiene esta fuerza, dependiendo de dónde se coloque esta, va a cambiar la posición de esta fuerza rojita, ¿no? Va a estar por acá, más para acá, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál será la máxima posición donde debe colocarse esta? Aquella que haga que esta línea de reacción sea la que haga un ángulo alfa con la vertical, ¿no? O sea, que la persona, mira que esto es bien sorprendente, ¿eh? Esto la verdad es bien loco. La persona tiene que colocarse nuevamente acá, pues, ¿no? Para que la resultante entre estas dos mantenga la misma línea original, pues, ¿no? Porque si esta persona está un poquito más acá, entonces la fuerza resultante de la escalera, o sea, el peso resultante de la escalera y la persona van a moverse por acá. Y al final se van a mover por allá, ¿no? Entonces va a empezar a deslizar, porque esta fuerza va a tener que ser concurrente acá, se va a deslizar. Entonces no es conveniente. Dicho de otro modo, el punto donde debe colocarse esta persona para que la línea de acción de la reacción horizontal sea crítica, la que haga un ángulo alfa, es aquella donde genere la misma acción. Bueno, pues, para eso debe estar la persona ubicada a L medios, ¿no? Entonces la respuesta en esta pregunta es simple. Debe de estar a L medios, ¿no? O sea, en el mismo centro de masa de la configuración inicial de la escalera, ¿no? En el centro de masa de la escalera inicial. Ahí debe de estar esta persona, ¿no? Para que esta de acá haga el mismo ángulo alfa. Muy bien, esa sería realmente la respuesta de la pregunta 11, ¿no? Un problema más que nada de análisis cualitativo. Como han visto, no hay cálculos que hacer en este problema, ¿no? Excepto simplemente calcularlo, quizás, bueno, referenciar un poquito cómo es el ángulo alfa, cuya tangente es mu. Bueno, en un inicio quizás puede ser difícil. Si tú planteas las ecuaciones de equilibrio, puedes comprobarlo también, ¿no? Pero vas a utilizar en vano estos parámetros, muy h, va a ser un poquito complicado, pero al final llegas obviamente a la misma respuesta, ¿no? Pero la idea acá es que la resultante de los pesos debe generar la misma línea de acción, ¿no? Y para eso obviamente tiene que estar esta persona encima del centro de masa.